Un 19 de diciembre moría Héctor J. Cámpora, un odontólogo y expresidente argentino. Se murió en México exiliado. Lo dejaron viajar unos días antes porque el cáncer ya había terminado con él. Entonces era la dictadura y dije, bueno, está viejito, ya se está muriendo, dejémoslo que vaya a morir a México. Después hablan de la grieta. El gobierno de Estados Unidos restauraba el reconocimiento federal de la tribu, digo para los que hablan sin saber sobre los pueblos originarios. En 1995, no hace tanto, Estados Unidos terminaba de reconocer federalmente las posesiones de la tribu indígena Potawatomi, que tienen incluso una explotación turística de un terreno a partir de allí. Se estrenaba la película Titanic hace hoy 20 años, fue la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, escrita y dirigida por James Cameron con una recaudación de 1.800 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Se moría Jimmy Rogers, un músico estadounidense de blues que contribuyó a dar el sonido de Chicago al blues. Y en Berlín, hace un año, un camión atropellaba a una multitud de gente en un mercadito, dejó 12 muertos y 48 heridos. Es parte de la cadena de atentados horribles perpetrados por terroristas sueltos del ISIS, en este caso en Berlín. Bueno, en el 2001, un 19 de diciembre, que quien no recuerdan, quien no quieren recordar, se desataba la violenta crisis del 2001. Una de las más pavorosas. Así había evolucionado la deuda. Ay Dios, cuánto parecido, por Dios. Bueno, hay parecidos con lo de hoy y hay cosas que no son parecidas. Vamos a tratar de ser lo más esclarecedores posibles. De la Rúa había asumido 2 años y medio antes de la recesión y del endeudamiento que dejó la ley de convertibilidad. Ya no, mire lo que es la curva de endeudamiento. Y si hacemos la de hoy, bueno. No ingresaban fondos y la ley vigente desde el 91, la de convertibilidad, tan apoyada por la gente, mostró su verdadero rostro. De la Rúa había prometido mantenerla, por lo que tuvo que aplicar el blindaje y el megacanje, presentados como una solución, aunque solo era tomar más deuda, y no había otra cosa. Domingo Cavallo, el artífice de la convertibilidad, fue el último ministro de Economía. El 29 de noviembre, los llamados grandes inversores, los especuladores que hacían la bicicleta, comenzaron a retirar los depósitos de los bancos, el FMI se negó a refinanciar la deuda y el sistema colapsó por la fuga de capitales. El 2 de diciembre nos desayunamos con el corralito, empezaban las protestas y los cacerolazos. De la Rúa declaraba el estadio de sitio. El 19 de diciembre, hace hoy 16 años, hubo saqueo a supermercado y una fuente de represión. La economía de millones de hogares quedó destruida. El desempleo fue una cosa abismal, gente modesta convertida en pobre y gente pobre convertida en hambrienta. Apareció el que se vayan todos, el de chorro devuelvan los ahorros, pero el que se vayan todos hizo oír por muchos meses. Hubo de todo, Los saqueos, con las características propias de cada momento de la historia, se transformaron en un sello de nuestro país. Y digamos también que en el sello de otros países cuando caían en este tipo de crisis. Algunos títulos de los diarios que trataban de atenuar la historia. A 100 días desde la Rúa mantiene la confianza. Tenía 70% de adhesión a 100 días de asumido de la Rúa. Uno hace un silencio para dejar pensar, para que pensemos entre todos, ¿no? Un año después, los títulos eran estos. Sobre los saqueos, una teoría relaciona los saqueos con las grandes crisis de final de ciclo. Otra dice que todo saqueo está organizado y que hay que buscar a los responsables y reprimirlo. Y otra dice que solo es la desigualdad la que de fondo es el caldo de cultivo para los saqueos. ¿Qué sé yo? Pregúntele al Papa, por si no quieren leer los diarios, o los que no se quieren convencer de ciertas cosas, ¿cuál es la tesis que más se ajusta a la realidad hoy? Lo digo porque mucha gente no quiere escuchar sobre estas cosas, pero hay 3 teorías, se las repito. Una que corresponde a las grandes crisis de final de ciclo,
Otra, que todo saqueo está organizado y hay que buscar los responsables. Y otra pone el énfasis en la desigualdad social. Por eso digo, pregúntenle al Papa. Hoy se cumplen 16 años. También en septiembre se empezaba a discutir, también se votaba en comisión la ley de... Perdón, un 17 de noviembre se votaba también la rebaja a los jubilados, hace 16 años. El mismo día que se votó hace 15 días acá. Para los que están en numerología les pasa un sudor frío por la espalda. Algo se ocurre decir, pero tampoco sin pretender ser dueño de verdades que son inamovibles. No es la misma situación que hace 16 años. ¿Por qué? Porque hay un colchón de deuda que todavía se puede tomar. Porque la famosa pesada herencia, al menos en eso, dejó un desendeudamiento que puso a la Argentina en el país lejos, con menor deuda de toda América. Cuando digo toda América, digo Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Es el país que menos deuda tenía hace 2 años en relación a su PBI. Pero lejos, además. Bueno, ahora ya estamos arriba del 50%. Porque la duplicaron. ¿Qué puede decir uno? Eso la hace muy distinto al ahogo con el que asumió De la Rúa gracias al plan de convertibilidad, plan que confirmó. Entonces, ¿cuáles son las cosas parecidas al 2016? No la deuda, porque este gobierno tiene capacidad para seguir la fiesta. Pero sí la voluntad de seguir creyendo que endeudándose se puede sostener una economía. Pero sí la voluntad en insistir en recetas y en manera de manejar la economía de un país que ya mostraron que no llevan a ningún buen puerto. En eso sí se parece, en lo otro no. Creo que un comentario de este tipo no nos puede tachar, no se puede tachar de subjetivo ni de otras cosas que dicen cuando uno no está en el mensaje políticamente correcto. Anoche sonaron las cacerolas. No fueron tan masivas como en el 2001, sí, quizás, pero estuvieron y hacen un ruido muy fuerte. Más ensordecedor que el de los piedrazos y las bombas de estruendo en la plaza, en la cercanía de las plazas de los 2 congresos. Es el tiqui-tiqui de las cacerolas, sobre todo cuando es producida por gente joven o con familias con chicos que van hacia un monumento. Suenan más fuerte todavía, por más que los chicos peguen despacito, suenan muy fuerte, retumban, producen un sonido siniestro. Esto ocurrió también un 19 de diciembre, no sobre el mediodía, cuando empezaron las historias de hace 16 años, historias que tuvieron un episodio muy feo en Santa Fe, 7 muertos, incluido el de Pocho Leprati, que también fue un 19 de diciembre, y que 2x3 nos interpela, y que parece no se quiere escuchar. Esto sin generar ninguna alarma, ¿eh? Vamos a la pausa.